Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos nuevamente, todo el equipo de RIMEC, iniciando el segundo bloque que está dedicado a los adherentes, que tan gentilmente nos hicieron llegar unas valiosísimas propuestas y de las cuales hoy vamos a tener el gusto de ser sus escuchas. Para esto le voy a pedir al doctor René Bijarra de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que actúe de moderador. Así que muchas gracias, René, y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, es un gusto compartir este espacio, el espacio de los adherentes. En primer término, pediría un gran favor de silenciar micrófonos. Caterina, Raquel, si tienen la amabilidad de modo de poder escucharnos bien. Bueno, es un gusto ya en nuestra última etapa de los adherentes, el presente jueves y corríjanme, el jueves 23, sería nuestro último encuentro. Con un enorme agradecimiento, por supuesto, a todos los adherentes y a los que han quedado, que ya que para el próximo año nos estamos acomodando, reorganizando. Próximamente la comisión se reunirá para generar el proyecto 2023 y que por supuesto todas y todos están invitados. Para dar comienzo al encuentro de hoy, la idea original es que los exponentes, las exponentes, trabajaran, pudieran hablar unos 15 minutos. Una de nuestras exponentes, por cuestiones personales, no pudo estar con nosotros. Tendríamos como un margencito más de tiempo. Entonces, para no ser tan malos con el tiempo, no extenderse los 20 minutos. De modo tal que al final se supone que nos quedarían como unos 50 minutos para la charla y animarnos y animarlas a que participemos, es decir, quien desee escribir su pregunta, hágalo, pero si no, generar un poco, animarnos a generar el diálogo, ¿no? La pregunta, la opinión, la sugerencia, que nos animemos a hablar más, ya que las cámaras nos inhiben enormemente. Pero bueno, tenemos 2 o 3 años de experiencia en esto. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el primer eje que hemos dado en llamar en relación con la imprenta a cargo de una mujer y en la dictadura de Brasil. Aquí tendremos como primera expositora a Gertrudis Gómez de Avillán, la primera expositora, Guadalupe Correa Charotti, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Su trabajo versará sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda y su visión editorial. Nuestra disertante de hoy, Guadalupe, nuestra adherente, a quien agradecemos enormemente, nuevamente. Guadalupe es profesora investigadora en la licenciatura de Letras Hispánicas y del programa de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora en estudios latinoamericanos con estudios postdoctorales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster, maestra en estudios de literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara y profesora de letras por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Uy, ese hecho me llamó enormemente la atención, el recorrido. Ha andado acá por Rosario. Finalmente, es editora especializada en literatura hispanoamericana del siglo XIX. En sus investigaciones, trabaja temas relacionados con la producción editorial de mujeres, la historiografía literaria y la cultura impresa decimonónica. Bueno, Guadalupe, ahí tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí y participar justo en esta red, ¿no?, tan interesante. Y bueno, desde aquí, desde México, un cordial saludo. La propuesta que les quiero hacer para el día de hoy,
Pues son unas notas un poco preliminares, ¿no? Del trabajo de un trabajo que estoy preparando y que me gustaría compartirles, ¿no? En esta posibilidad que se brinda de presentar nuestros trabajos, ¿no? Y en este caso me gustaría presentarles específicamente un recorrido particular, un recorrido editorial particular por las letras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, esta famosísima escritora cubana que en el siglo XIX destacó en muchísimos aspectos, ¿no? Que su obra tiene la fortuna, rara fortuna, de ser bastante estudiada, ¿no? Pero me parece que todavía falta un poquito ver cómo es que sortea ciertas normatividades, ciertas prohibiciones, y cómo es disciplinada en algún momento, ¿no? Entonces, voy a iniciar este recorrido diciendo que Gertrudis, bueno, pasa sus primeros años, su juventud, en Puerto Príncipe, lo que hoy es Camagüey, ¿no? En un ambiente, en un clima bastante provinciano, y en este contexto todavía colonial, ¿no? Recordemos que Cuba le faltan muchísimos años, a diferencia de las demás naciones hispanoamericanas, prontamente independizadas, bueno, prontamente en el sentido de que, digo, a partir de 1810 se independizan, Cuba va a ser la última, y entre tanto, entonces, en este contexto colonial, en este contexto provinciano, en su propia biografía, Gertrudis nos dice lo siguiente: había cumplido 18 años y excepto leer y escribir y representar comedias, nada sabía. Todos los desvelos de mi madre por hacerme progresar en la música y el dibujo no habían podido llevarme más lejos que a tocar de memoria algunos valses, a cantar algunas arias de Rossini, con más expresión que arte, a pintar mal algunas flores. Mis maestros de aritmética me habían declarado incapaz de conocer los números. Mi profesor de gramática me decía que era imposible hacerme comprender una sola regla. En fin, cuantos habían encargado de mi educación parecían convencidos de mi ineptitud para todo. Y sin embargo, yo escribía y hablaba con más corrección de lo que es común en mi país. Y no obstante mi natural desidia para aprender, tenía sed ardiente de saber, y leía mucho y pensaba mucho, ¿no? Este fragmento de una de sus prosas, autobiográficas, creo que es bastante ilustrativo en el sentido de cómo expresa de una vez, ¿no? ¿Cuáles eran qué es lo que se esperaba de ella, ¿no? Que supiera aritmética, que supiera gramática, que supiera ciertas labores de manuales, ¿no? Y sin embargo, ella dice que se considera ajena a todos estos saberes y se la pasa encerrada en su biblioteca, en la biblioteca de su padre, leyendo y escribiendo, ¿no? No sabía, y este adversativo dice, y sin embargo, yo escribía y hablaba, ¿no? O sea, y tenía, y esto me parece muy llamativo, ¿no? Leía mucho, tenía ardiente vocación de saber y pensaba mucho, ¿no? Que nos recuerda inevitablemente a esta respuesta de Sor Juana, ¿no? Cuando también se le increpa respecto de sus aficiones literarias, y ella defiende este derecho a saber y sobre todo a estudiar, y lo más revolucionario de todo, ¿no? Que es el derecho a escribir, ¿no? Este reclamo que se hace. Este primer acto de disidencia, podemos decir, que es no acatar los ordenamientos de la instrucción que se le brindaba, y en cambio tener esta vocación autodidacta, se conjuga a su vez con otro hecho que me parece bastante llamativo, y que va a marcar en mucho las tónicas de su novela, que es que rehúye al matrimonio, ¿sí? En estos años, cuando todavía está en Cuba, cuando más o menos está acercándose a los 20 años, le conciertan un matrimonio, y dice Antona Arrufat, que es uno de sus principales
críticos, estudiosos, dice, la Avellaneda no optó por el pacto matrimonial. Su corazón lo repudiaba. Su repudio tuvo una consecuencia económica entre varios problemas que desató en su hogar. Su abuelo la desheredó, ¿no? También otro acto de rebeldía que claro, parece muy distante, pero que en verdad creo que no lo es, ¿no? En esto de escoger no casarse, que para la época es bastante, un acto bastante censurable, y que ya la saca, ¿no? Ya esto, como a Flora Tristán, que la lleva a ser un poco paria, ¿no? Que la lleva a estar fuera de muchos pactos de la época, ¿no? Estos dos elementos, por un lado, esta vocación al saber, esta negación al matrimonio, creo que son parte de una biografía intelectual que nos va a llevar luego a un traslado hacia España, ¿no? Ella en el 36 decide y convence a toda la familia, es un caso, es un episodio, seguir toda esa parte es muy lindo, pero bueno, no me voy a detener, pero convence a toda su familia, a su madre con su nuevo esposo, de trasladarse a España, de donde era su padre muerto hace unos años, ¿no? Entonces están unos años en el norte de España, están otros años en el sur, pero finalmente en el 41 la encontramos en Madrid, y aquí es donde me interesa detenerme, porque en Madrid, entre 1841 y 1842, va a publicar sus tres obras más, diría yo, sus tres obras más importantes, sus tres obras de juventud, las más revolucionarias en muchos sentidos, y me gustaría detenerme en estos minutitos, rápidamente hacer como una breve semblanza de estas obras, para ver también cómo es que lleva al extremo estos ideales independentistas en el sentido, bueno, romántico, ¿no? Pero en el sentido también de la independencia de la mujer, ¿no? Y para eso quisiera primero referirme a las poesías que publica en Madrid en 1841, en donde su prologuista, Juan Nicasio Gallego, que para ese momento es una figura eminente del liceo, que es una figura muy autorizada, le escribe un prólogo, ¿no? A estas poesías, y en donde dice, en donde señala unas cosas que creo que son bastante llamativas. En primer lugar, dice, la publicación de un tomo de poesías, aún en lengua vulgar, escritas por una mujer, no es cosa muy frecuente en ningún país. En el nuestro es rarísima, ¿no? Esta cualidad de raro, que en el caso de Gertrudis siempre va a aparecer, y que como Johanna Rus enfatiza mucho en cómo acabar con la escritura de la mujer, esta cuestión de la rareza, de lo especial, ¿no? Que siempre se adjudica a las mujeres que hacen arte, que hacen cultura, ¿no? Como si fueran casos de la excepcionalidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de publicar ya es un acto raro, pero, y solo hace como una lista de las mujeres que publicaron poesía, y es muy llamativo porque la única que encuentra que de verdadera valía, ¿quién es? De nuevo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que nos trae aquí a México. Y entonces empieza a indagar Juan Nicasio Gallego cuáles son las razones de esta falta de escritoras en el siglo XIX en el ámbito cultural español. Y dice, nadie puede negar a las mujeres españolas talento claro, viveza de ingenio, imaginación fecunda y fogosa, sensibilidad exquisita. ¿En qué pues consiste que con tales dotes haya sido tan escaso el número de nuestras poetisas? Desacreditada ya hace muchos años la opinión absurda de que toda clase de ilustración era perniciosa en las mujeres, ¿cómo es que hay tan pocas que despunten por componer versos y menos las que se atrevan a publicarlos? No es difícil descubrir las causas, que en nuestra opinión no son otras que el temor al ridículo, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera causa que se asocia. En primer lugar, quería hacer este salto, ¿no? O sea, no solo el hecho de escribir ya es de por sí una disidencia, un acto de rebeldía, sino que peor aún, por todas las cosas que ya conocemos, el hecho de publicar, ¿no? Como ya son, ahí ya hay un traspaso de la esfera privada a la esfera pública que nos lleva a un ámbito que es ajeno absolutamente al que debiera ser el de la mujer, ¿no? Que es el doméstico. Entonces, el riesgo que corre, según el prologuista, y creo que con bastante tino nos va llevando por ese rumbo, es el ridículo. Y señala en este caso
cómo los satíricos, dice, para enaltecer... ¿Tienes auriculares? Sí, pero los auriculares que tengo yo son de iPad. Por favor, Raquel, tendrías la amabilidad. Disculpa, Bueno, Guadalupe. No, entonces lo que decía esto, que hay un temor al ridículo, y este ridículo hace toda una tradición, Juan Nicasio Gallegos, de que este ridículo, la ridiculez que implica que una mujer escriba, han sido los propios hombres que han generado esta tradición del ridículo, ¿no? A partir de enaltecer sus propias dotes, ¿no? sus propios méritos, y relaciona con eso a los poetas satíricos, ¿no? Bueno, paso toda esa parte, pero quisiera detenerme en otro aspecto que señala Juan Nicasio Gallego. Dice, por otra parte, es sobrado común la creencia de que el talento de hacer versos está siempre asociado a un carácter raro y estrambótico, que la vena de poeta y de loco son confines, y que la mujer dada a tales estudios es incapaz de atender a los cuidados domésticos, a los deberes de la maternidad y a las labores del bastidor y la almohadilla. Este concepto es tan general que muchos de aquellos mismos que ensalzan hasta las nubes las obras literarias de una mujer y encarecen su instrucción y talento, son los primeros que por estas solas circunstancias la rehusarían por esposa, ¿no? Entonces de nuevo encontramos esta filiación, esta relación, ¿no?, que hay entre una mujer que escribe y cómo eso la va llevando a tener un estado civil que no es el del matrimonio, y que por lo tanto no es el hegemónico, no es el permitido en el siglo XIX, que tiene que ser sí o sí el matrimonio, bueno, o en dado caso, la soltería, pero esa soltería si se puede en un convento, ¿no? Porque la soltería no es una decisión que se tiene, sino un destino bastante fatídico, ¿no? Es aquella mujer que no consiguió casarse, ¿no? Entonces, una mujer que escribe es una mujer que de algún modo está condenada por los hombres a no ser aceptada como candidata al casamiento, ¿no? Entonces Gertrudis pareciera estar muy al tanto de estos riesgos, y aún así los corre, ¿no? Publica un libro de poesías, pero no solo publica un libro de poesías. En ese mismo año, en el 41, publica una de sus obras más conocidas, que es Zap, ¿no? En esta obra, en Zap, y me adelanto un poquito y lo hago un poquito rápido, pero quisiera leerles un breve fragmento, porque Zap lo que discurre es un poco el rol de la mujer, una mujer que tiene que aceptar el casamiento, pero por el otro lado discurre, la primera novela antiesclavista que tenemos, ¿no? Entonces creo que no es un dato menor, o sea, tenemos primero su publicación de poesía, luego una novela antiesclavista. Una novela en donde la protagonista Catalina dice, por ejemplo, «Pobres infelices», exclamó, «se juzgan afortunados porque no se les prodigan palos e injurias, y comen tranquilamente el pan de la esclavitud. Se juzgan afortunados y son esclavos sus hijos antes de salir del vientre de sus madres, y los ven vender luego como a bestias irracionales, a sus hijos, carne y sangre suya. Cuando yo sea esposa de Enrique», añadió después de un momento de silencio, «ningún infeliz respirará a mi lado el aire emponzoñado de la esclavitud. Daremos libertad a todos nuestros negros. ¿Qué importa ser menos ricos? ¿Seremos por eso menos dichosos? Una choza con Enrique es bastante para mí, y para él no habrá riqueza preferible a mi gratitud y a mi amor», ¿no? Un pasaje bastante romántico que nos lleva a esta elección, ¿no? a ir en contra de la esclavitud. Y en otro pasaje muy breve que también les quiero compartir, dice, en voz de Zap, ¿no?, que es el esclavo, que aparte la misma Carlota le enseñó a leer y a escribir, lo cual es un acto que puede ser incluso penado por la ley porque estaba prohibido, ¿no? Y entonces Zap, este personaje, hablando con su caballo, le dice: «Tú eres el único ser en la tierra que quiera acariciar estas manos tostadas y ásperas. Tú, el único, que no se avergüenza de amarme. Lo mismo que yo, naciste condenado a la servidumbre. Pero ay, tu suerte es más dichosa que la mía, pobre animal. Menos cruel contigo el destino no te ha dado el funesto privilegio del pensamiento. Nada te grita en tu interior que merecías más noble suerte y sufres la tuya con resignación».
Esta novela, está publicada en el 41, ¿no? El mismo año que se publica su poesía. Entonces, lo que me interesa destacar es como un plan editorial bastante poderoso por parte de una joven Gertrudis, de una criolla venida a la metrópoli, ¿no? Que tiene esta osadía de ser una de las pocas que publica poesía. Rápidamente publica una novela, la primera antiesclavista. Y por si esto fuera poco, y con esto quisiera redondear este recorrido por su primera obra, por esta obra de juventud, publica esta novela que se llama Dos mujeres. En esta novela es una novela muy interesante porque les leo rápidamente el argumento. El argumento de Dos mujeres gira alrededor del típico matrimonio burgués entre dos jóvenes provincianos, Luis y Carlos, concertado por sus padres desde la niñez, ¿no? De nuevo el matrimonio arreglado. En un viaje de Carlos a Madrid, lo pone en contacto con la hermosa y cultivada Catalina, con quien inicia unos amores que descubren, por contraste, la sosa ingenuidad de su legítima esposa. Luisa, bueno, entonces después de una serie de cuestiones, tienen todo una reflexión. No les quiero contar el final para no arruinarles, porque es muy interesante, porque no importa el final, aunque sí, porque es bastante novedoso, pero lo que interesa es que hay todo un discurrir acerca del matrimonio, de concertar un matrimonio, del matrimonio arreglado, y luego del papel de la mujer dentro del matrimonio, y por si esto fuera poco, además, la cuestión de cómo se resuelve cuando ese matrimonio no es feliz, y se plantea por primera vez en nuestras letras la cuestión del divorcio como una solución lógica a la infelicidad que producen muchos matrimonios, ¿no? Entonces, imagínense el revuelo que una novela con semejante propuesta pudo haber traído, muy en sintonía con George Sand, con Indiana, con Madame de Staël, ¿no? Entonces es una novela que traslada estos asuntos, ya además cambiando el eje de la cuestión, ya no está ambientada en Cuba, sino que aparte está ambientada en Madrid, ¿no? Y esta cuestión, este pasaje, voy midiendo un poquito mi tiempo, y voy a ir redondeando, y para decir que creo que este pasaje del esclavismo, del antiesclavismo de esta novela, de la primera, de Sap, a esta cuestión de la defensa de los derechos de la mujer, no creo que sea casual, creo que hay un devenir, una búsqueda de esta libertad, insisto, tan romántica, que por otro lado podemos asociar, por ejemplo, con las búsquedas de las hermanas Brinquet en Estados Unidos, como también tienen este pasaje del antiesclavismo a la defensa de la mujer. Entonces creo que es un pasaje que a principios del siglo XIX es bastante lógico, ¿no? Y para concluir un poco este rápido recorrido, quisiera decir, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer publica estas obras, cuando se anima no solo a publicar, sino que además a tratar estos temas? Bueno, cuando ese disciplinamiento no parece venir, no parece surtir efecto y negarse a la publicación, negarse a la escritura en un primer momento, sucede una instancia que creo que es bastante extrema, pero es bastante llamativa en cuanto a cómo funciona el sistema literario, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos obras, estas dos novelas terminan siendo censuradas, ¿no? En La Isla, en Cuba. En 1844, y con esto concluyo, dice, la Real Aduana de Santiago de Cuba retiene estas obras, las obras Sap, novela original de 2 tomos a la rústica, y Dos mujeres, novela en 3 tomos también a la rústica, ambas por la señorita Gertrudis Gómez de Avellaneda, las cuales no pueden introducirse, y esta es la razón, ¿no? Por contener la primera, Sap, doctrinas subversivas del sistema de esclavitud de esta isla, y contrarias a la moral y buenas costumbres, la segunda, plagada de doctrinas inmorales, ¿no? Entonces creo que este último episodio viene a cerrar un poco este recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona la cuestión más subrepticia de todos estos mandatos normativos, y entonces viene
algo ya más institucional, algo más rudo, bastante más cruel, que es la censura de una obra, ¿no? Entonces, bueno, quería presentarles, y espero cumplir un poco con el tiempo y con el objeto, este recorrido por las ediciones, por las primeras de Gertrudis Gómez de Arellano. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a vos, Guadalupe. Y cuántos hilos lindos has dejado. Yo ahí buscaba el prólogo de Sayas y después hago un comentario. Vamos con nuestro segundo ponente, que yo por vergüenza no voy a citar el título, ¿no? Porque mi lengua es pésima. Hay impresa alternativa, se lo dejo a Tacio que después lo enuncie y me saque de este brete. Nos acompaña Tacio Fernández Sobral, magíster en Historia por la Universidad Federal de Bahía, licenciado en Historia por la Universidad Estatal de Santa Cruz. Desarrolla estudios sobre el periódico alternativo y homosexual Lampiao da Esquina y trabaja sobre historia de la prensa, movimientos sociales, dictadura militar, relaciones de género y en particular sobre homosexualidades masculinas. Actualmente, en su perfil de Instagram, @Tacio, produce contenido educativo para investigadores a través de la Terza Académica, un semanal de videos sobre metodología científica. Damos la bienvenida a Tacio, muchas gracias y todo tu tiempo, Tacio. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradecer aqui a Rede pelo convite, em especial Marcelo, meu orientador, o meu mentor. A minha fala de hoje, ela é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, onde eu procurei investigar a relação do jornal Lampião da Esquina, que é esse primeiro jornal de alcance nacional, organizado por homossexuais, e a relação dele com o movimento homossexual que hoje a gente conhece como movimento LGBT, né? Mas essa relação da imprensa alternativa, de pequenos jornais, com a questão com a pauta homossexual, com a comunidade homossexual, ela não tão muito, mas ela é um pouco inferior ao surgimento do Lampião da Esquina. Ela remonta ali, antes da ditadura militar, o recorte específico dessa comunicação e também do meu trabalho de dissertação foi a ditadura militar, mas desde pouco antes da ditadura militar, a comunidade homossexual já se reunia para elaborar os próprios periódicos a respeito das questões que eram importantes para aquela comunidade, né? O primeiro jornal que se tem notícia, que é tido como o primeiro jornal homossexual a ser fundado no Brasil, é o Snoopy, que foi um jornal organizado pelo Agildo Guimarães em 1963, um ano antes da instalação da ditadura militar aqui no Brasil, que foi em 64. Esse jornal, em específico, ele tem uma história interessante, porque, segundo o próprio Agildo Guimarães, ele surge de uma insatisfação dele com o resultado de um mistrage daquele ano. Então, ele muito incomodado com o resultado desse mistrage gay, ele faz um jornal justamente contestando o resultado desse mistrage. E o Snoopy, ele começa a ganhar certa capilaridade ali na comunidade, e através da organização desse jornal, outros jornais no período começaram a surgir também. E eles começaram a se articular em torno de pequenas redes de sociabilidades, principalmente ali no Rio de Janeiro, de outros grupos homossexuais. Então, esses coletivos, esses grupos de pessoas homossexuais, elas se reuniam em grupos e elas começaram a elaborar os próprios jornais. E isso foi criando ali uma rede maior, né? E acontecia uma espécie de competição entre eles, tanto pela qualidade do jornal. Então, essas divergências elas acabavam também saindo sobre a qualidade da editoração, ou se o jornal era mais bem acabado ou não. E aí, nesse espaço também aconteciam as disputas a respeito, né, dos dias ali.
Segundo o Agildo, e é interessante pensar, porque essa entrevista do Agildo, ele dá para o próprio Lampião da Esquina, que é o jornal que eu estudo, né, com mais afinco. Então, esses são dados que são verbalizados pelos próprios criadores do jornal ali em 63, né? Então, ele fala sobre esse momento de desenvolvimento dessas pautas e, no geral, os jornais falavam muito sobre os eventos que tinham, eram tiras relacionadas a comportamentos, ou como é que um homossexual deveria ser, ou qual tipo de comportamento ele deveria ter no seu relacionamento mediante sua performance sexual, enfim, outras mídias que reproduziam também lógicas de gênero, né? Mas que ao longo daquele desenvolvimento ali também começou a ganhar um contorno um pouco mais político, né, no sentido de assumir a homossexualidade, no sentido de afirmar isso como uma orientação, como algo que não deveria ser patologizado ou hostilizado, né? Só que muito desse processo ele acabou sendo interrompido justamente pela instauração da ditadura militar ali naquele contexto. Principalmente a partir da instalação do AI-5, que aconteceu em dezembro de 68. Então, o Snoopy, aí o Agildo fala, que um dos motivos que fez com que ele rompesse com a fabricação do jornal fosse justamente a ideia de ter se instaurado um golpe militar, né? Um governo militar ali, que tinha uma pauta de costumes bastante restrita, que estava perseguindo todos os grupos e corpos, identidades, opiniões dissidentes. Mas tem um fato interessante, é que o Agildo fala que existia uma conhecida, que o nome era Karine Borg, que eu pressuponho que tenha sido uma travesti, pode ser que ela esteja viva também, não sei, mas que o nome dela era Karine Borg, e ela foi parada pela polícia política, né, da ditadura militar, e eles levaram ela, e ela estava com uma das edições do Snoopy. E aí o Agildo fala que eles tiveram que prestar depoimento, mas quando eles chegaram lá na delegacia, os agentes viram e ignoraram, falaram, liberaram ele depois de ter visto. Segundo ele, os policiais acharam a pauta interessante, fizeram até uma piadinha assim, sobre o fato de os policiais poderiam ser possíveis leitores dele, né? Insinuando que eles poderiam ser homossexuais de maneira sarcástica. Mas, de todo modo, ele diz que o AI-5 foi desses momentos de cisão. Por medo da repressão, eles acabaram encerrando, o que leva alguns historiadores, como o James Green mesmo, acreditar que uma das limitações para o desenvolvimento do movimento homossexual num período ali mais próximo de Stonewall ou de outras movimentações políticas que aconteciam no mundo tenham sido a instauração da ditadura militar. Claro que, de alguma forma, isso é um pouco especulativo, né? A gente não tem como prever como as coisas vão acontecer, mas, de alguma forma, é inevitável não pensar que houve, sim, uma inferência, né? Uma interferência direta na organização dessas movimentações, desses movimentos políticos ali que surgiam já no início da década de 60. Tendo esse primeiro momento da imprensa homossexual alternativa e da relação que tem com essa primeira organização política, eu entendo que houve esses dois grandes momentos durante esse processo até o surgimento dos anos 80, o PT e outros desdobramentos que hoje a gente já intera que o movimento LGBT começa a se articular de maneira mais atuante e institucional. Então, antes desse período, eu considero que tinham existido dois momentos. O primeiro momento é esse do surgimento desses jornalecos, né, desses jornais pequenos, muitos feitos de maneira artesanal, mimeografados, alguns eram xerocados, eles não eram publicados, impressos em editoras, eles não tinham essa articulação grande, era muito mais alcance ali comunitário. Mas, depois dessa ruptura, houve essa pretensa distensão política ali a partir dos anos 70, ou seja, quase 10 anos depois do surgimento do Snoopy, quando o Geisel, um dos presidentes do governo militar, ele assume
à presidência. Então, essa distinção, que na verdade era muito mais alegada pelo governo militar do que, de fato, aplicada pelo governo militar, acabou gerando essa sensação de maior liberdade, né? Eu falo alegada porque, ainda que o Geisel estivesse assinando para um processo de transição ali, de findar os governos militares, isso demorou bastante tempo para acontecer, mais de 10 anos depois, e ele perpetuou algumas leis, alguns instrumentos de repressão política daquele período, inclusive o próprio DOPS, a Lei de Segurança Nacional, e também o próprio AI-5, né? Então, mesmo que ele alegasse de que o regime estava se enfraquecendo, na prática não era exatamente isso que acontecia. Mas, de fato, existia uma certa animosidade. E, a partir dessa segunda metade da década de 70, voltam a surgir novos jornais da imprensa homossexual, né? E, dentre eles, surge o Lampião da Esquina, que eu vou chegar lá, e surgem outros jornais que são anteriores a ele. Eu acho que uma das coisas que são mais emblemáticas é que também na década de 70 começa também a existir uma flexibilização sobre a discussão ou sobre a participação de jornalistas ou de figuras homossexuais também na década de 70. Então, você vê figuras como o Clodovil, outras performances de gênero que eram tidas como dúbias e que muitas especulavam se era homossexual ou não em programas de auditório, assim como também na própria imprensa. O marco dessa questão é a coluna do Meio, organizada pelo Celso Cury, ali em 74 mesmo, que era publicada num jornal de grande alcance, o jornal Última Hora. Salvo engano, esse jornal existe até hoje. E o Celso Cury, ele propõe para esse jornal fazer uma coluna especificamente para falar sobre questões relacionadas à homossexualidade voltada para o público homossexual. Bom, se hoje já acontece esse rebuliço todo, né, quando pessoas LGBTs têm muita visibilidade, então vocês podem imaginar o que aconteceu ali na década de 70, em plena ditadura militar, onde essas perseguições eram quase institucionalizadas. Eu digo quase porque não estava nominalmente lá, mas na prática era o que acontecia. Então não tardou muito para o Celso Cury não só ser ameaçado, perseguido, sofrido atentado durante o período, como também ter sido demitido. Mas a atuação do Celso Cury foi importante porque ele foi talvez um dos precursores dessa iniciativa de falar de maneira mais aberta, ainda que não de maneira política. Nessa seara, foram surgindo ali outros jornais também, que são, né, os antecessores do Lampião da Esquina. Dentre eles, o jornal Entender, o jornal Gente Gay e o jornal O Beijo, e também o Boletim Eros. Esse Boletim Eros, no Entender, é importante porque há uma mudança de postura em relação a esse primeiro momento da imprensa homossexual no período, ali com o Snoopy, os jornaizinhos que eram feitos para as redes sociabilidades, em relação a esse segundo momento que é anterior ao Lampião da Esquina. O Frederico Jorge Dantas, que foi um dos fundadores desse jornal, desse Boletim Eros e também do Entender, ele já estava assinando para a formação atuante, afirmativa, de uma consciência política dos homossexuais naquele contexto. Então, acontece aí também uma mudança de ruptura. Acredito eu que isso tenha sido influência também por causa da questão de Stonewall, né, que remodela a organização política dos homossexuais a partir dessa segunda metade do século XX, e, de alguma forma, isso acaba também servindo como uma inspiração para a organização dos movimentos aqui. Só que esses grupos, esses jornais, tinham muita dificuldade de se manter. Então, tanto Oi? Não, creio que está abierta, Raquel, já está muteada. Raquel, ahí está. Por favor, então, tanto o Entender como o Gente Gay, eles começaram a ter dificuldade. E
isso é interessante porque isso também foi alegado por eles mesmos no Lampião da Esquina, porque o Lampião recebia muitas cartas, entrevistava muitas pessoas. Então, tem esse lugar de memória pelo jornal que ele fala. Então, o Frederico ele vai falar que ele tinha muitas dificuldades de botar o jornal no ar, de fazer com que as pessoas comprassem os jornais e de que ele fosse viável comercialmente para que as pessoas conseguissem para que os editores conseguissem fazer. Né? E isso juntava uma série de dificuldades, né? Como a falta de experiência na elaboração do jornal, a questão dos custos, a falta de anunciantes. Perdón, por favor, Raquel, ¿tendrías la amabilidad de cerrar el micrófono? Eu acho que ela não está ouvindo, gente. Creo que se puede mutearla por Cuyo. Perdón, Gladys, no, si podés mutear. Creo que Gladys fue intentar hacerlo. Pero no pasa nada. Después corto la parte que se interrompió. Pronto, não, mas tudo bem. E aí também vem dessa questão, porque muito do pessoal, eles não eram necessariamente jornalistas, muitos eram não é bem curiosos, mas pessoas que estavam tentando realmente fazer com que essas coisas acontecessem. Então, muitos deles eram amadores nesse processo, né? Então, a partir de 78, ali no finalzinho da década de 70, é que surge, de fato, o Lampião da Esquina. E o Lampião da Esquina, ele consegue se consolidar como a primeira iniciativa de um grupo, de um corpo editorial formado inteiramente por homens homossexuais, que consegue organizar um jornal que tem alcance nacional. E é interessante falar sobre isso, porque eu moro aqui no Brasil, no estado da Bahia, eu moro no interior do estado da Bahia. E durante a pesquisa do mestrado, eu consegui encontrar cartas que eram daqui da minha região, para o Lampião da Esquina. Então, assim, a capilaridade do jornal naquele período, ele era realmente muito, muito grande, do fato de ele ter esse alcance de fazer com que a discussão sobre homossexualidade chegasse em lugares muito específicos, né? Um dos colaboradores, um dos criadores, né, que é o Agnaldo Silva. O Agnaldo Silva, inclusive, era um escritor de novela muito famoso aqui no Brasil. Ele ainda é muito famoso, mas ele não é mais da Globo. Mas ele é um escritor de novela. E ele foi um dos criadores do jornal, e ele fala em um dos comentários com muito orgulho sobre como eles conseguiram criar esse esquema de entrega de jornais em todos os estados do Brasil, naquele período. Então, ele ganha essa centralidade, e acaba sendo um lugar de memória também, porque muitos desses relatos que eu estou pegando aqui, eu encontrei não só também através de outros pesquisadores, mas do próprio jornal, porque eles tinham esse cuidado de tornar interessante a discussão sobre a homossexualidade. E aí esse é um grande divisor de águas para o movimento homossexual, porque a partir do surgimento do Lampião é que também surgem as primeiras organizações políticas nesse momento. Porque, de fato, antes disso, não existiam organizações que estavam, nós estamos aqui organizados politicamente para lutar pelos direitos da população homossexual, né? Pelos direitos das lésbicas. E surge isso nesse contexto, ali em 78. Quase, mais ou menos. O primeiro grupo que tem é o Somos, e o Somos surge alguns meses depois do lançamento da primeira edição do Jornal Lampião. E alguns membros do Lampião começaram também a compor o Somos. E à medida que o Lampião da Esquina ele tem as suas edições, ele vai ganhando capilaridade, outras organizações começam a surgir. Então, começa a surgir Somos no Rio, Somos em São Paulo, Somos em outras cidades que não são a capital do Rio de Janeiro. O grupo GGB, que é o mais antigo, que ainda está na ativa, né, no Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia, ele tinha trânsito no Lampião. Luiz Motti, que é um dos fundadores do GGB e é, né, um dos personagens históricos da organização LGBT aqui no Brasil, ele tinha circulação com o jornal, tem jornais assinados por Luiz Motti no Lampião da Esquina. Então, existe todo esse trânsito formado pela presença desse jornal.
E aí é interessante também pensar que o Lampião, em específico, tinha essa relação um pouco ambivalente e acaba sendo mais ou menos a seara da minha dissertação, porque à medida em que o jornal incentivava a organização política dos homossexuais, eles também tentavam, de alguma forma, inserir a pauta, a visão política a visão política deles para a organização dos homossexuais. E isso acabava criando rusgas, né, conflitos sobre a agenda política entre esses grupos e o Lampião. E aí tem um certo momento em que essa relação ela acaba sendo insustentável. E ao longo das edições, e o legal de estudar jornal é que o jornal é seriado, né? Então, o jornal vai sendo publicado e à medida que as edições vão saindo, você vai entendendo um pouco a trajetória daquele jornal. E aí tem um determinado momento, ali nas últimas edições, que fica muito evidente o conflito entre os movimentos homossexuais e a agenda política que o Lampião tentava imprimir. Então, acontece esse processo de desgaste. Então, o entendimento, não só meu, mas também de outras pessoas, é justamente a existência dessa relação simbiótica entre a imprensa, que era voltada para os homossexuais, como a atuação desses grupos e o tipo de discussão que eram feitas e tudo mais. E aí um dos pontos também que foge até a questão da discussão da relação do Lampião com a comunidade homossexual é a própria presença do jornal. Porque o Lampião e alguns outros jornais também do período, eles surgem dentro desse contexto da imprensa alternativa. E durante muitos anos, a imprensa alternativa, ela surge dessa atomização das discussões de esquerda ali na ditadura militar, principalmente a partir do pós-68, porque o 68 teve não só o maio de 68, como também teve o AI-5 aqui no Brasil. Então, tudo isso acaba... e também, nesse ano de 68, por contextos internos, acontecem muitas greves, muitas rebeliões, muitos enfrentamentos entre o governo militar e a sociedade civil contra a ditadura militar aqui. Então, todo esse contexto acaba influenciando para a polarização, ou melhor, para a atomização da esquerda, né, da oposição ao regime ali em 68. E uma das vertentes dessa atomização foi justamente a elaboração de vários jornais de esquerda, ou jornais de esquerda que eram tidos como jornais da imprensa alternativa. E durante muito tempo reinou uma perspectiva masculina, de esquerda, marxista, machista, eventualmente, né, sobre essa pauta. E o Lampião, junto com outros, não só o Lampião, inclusive, não é o primeiro jornal a romper com essa lógica. Existiram outros jornais feitos por movimentos negros e também por mulheres nesse mesmo contexto, só que o Lampião, ele surge dentro dessa perspectiva da questão da homossexualidade. E isso também acaba gerando um certo incômodo com esses jornais que são da imprensa alternativa, né? Uma das questões que mais aparecem no jornal é um conflito que tem entre o Lampião da Esquina e o jornal Pasquim. O Pasquim foi o primeiro e talvez o mais longevo jornal da imprensa alternativa aqui do Brasil. E o Pasquim chama o Lampião da Esquina de luz tortuosa, luz tosca do Lampião, e também chama o Lampião de jornal das tias, porque existia essa ideia de que o jornal era, por ser feito por homossexuais, era um jornal que tinha um cunho de fofoca, de colunismo, de notícia torta, enquanto que, na verdade, a postura dos meninos não era essa, porque a maior parte do corpo editorial, a maior parte não, integralmente o corpo do Lampião da Esquina era um corpo intelectualizado, eram pesquisadores, tem pesquisadores como Peter Frey, que é professor, não sei se ele ainda é, mas é professor da Unicamp, tem o Edward McRae, que também é um professor reconhecido aqui também, que era da UFBA, tem o Agnaldo Silva, que virou escritor de novela, mas era um romancista também. Enfim, tinham
tinha o Antônio Crisóstomos, que também era jornalista, tinha o Darcy Penteado, que era um artista plástico, que tinha exibições e que falava sobre essas questões. Tem o João Silvério Trevisan, que é um pesquisador muito influente sobre a memória homossexual, sobre a memória do movimento LGBT, a formação. Ele tem livros que são clássicos para a historiografia sobre o movimento, como o Devassos no Paraíso. Enfim, era uma elite, assim, esse não é muito legal, mas era uma elite intelectual que estava por trás da formação desse jornal. E muitas vezes ele era hostilizado por ser um jornal feito por homossexuais, voltado, não especificamente, mas principalmente para esse público. E são nessas dinâmicas aí que a gente percebe do quanto da visibilidade, do quanto da atuação da imprensa foi decisiva para a organização para o fomento e para a organização desses movimentos LGBTs hoje. Eles surgem, né, nesse trilho. Então, a trajetória dessas pessoas são tão imbricadas, né, mesmo que às vezes não tão diretamente. Mas, basicamente, essa é a minha comunicação hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo convite. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Gracias, Tacio. Y mientras mucho no te pude entender, en parte hablas muy rápido y me costó entenderte, no sé al público, pero mientras hablabas pensaba en nuestro periodo argentino y si existieron este tipo de periódicos pasquines, dijiste en un momento, desconozco, pero después lo charlamos, ¿no? ¿Qué pasó en nuestra dictadura argentina al respecto? Después después a micrófono abierto lo seguimos. ¿Puede ser? Y vamos a la tercera. Vamos a la tercera y después dejamos el diálogo. Vamos con Fernanda. ¿Me escuchan? Sí. Fernanda Elisa Bravo Herrera, de CONICET. Ella nos va a hablar de escritos periódicos dispersos de Casalina Lipati, feminismo, migración, pacifismo, educación. Fernanda es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Literatura Comparada y Traducción de Textos Literarios. Magíster en Conservación y Gestión de Bienes Culturales y en Literatura Comparada por la Università degli Studi di Siena. Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Salta. También hay un recorrido geográfico. Actualmente estudia las representaciones discursivas en la inmigración italiana en la Argentina y es autora de diversas obras relacionadas con esta línea de investigación. Bueno, somos todo oído para ti, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, René, por la presentación y muchísimas gracias, por supuesto, a Gladys, a Marcelo, a todos ustedes que nos están acompañando y veo también a Lía, que bueno, siempre es una alegría ver a todos. Bueno, yo he preparado un PowerPoint, espero que no sea demasiado aburrido, y después me gustaría pasarles un artículo, además del PowerPoint, que tal vez pueda servir como acompañamiento a mi exposición. Si llegara a extenderme demasiado con el tiempo, me avisan, porque a veces no calculo bien y suele ser un poco incómodo para quienes escuchan y quien está aquí de esta parte que no ve el movimiento en la silla para ver esta incomodidad por el tiempo que se dilata. Entonces pruebo a compartir el PowerPoint. A ver. Tranquila que yo a los 20 minutos te aviso para que en 2 minutos más pueda cerrar. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ahí se debería estar viendo, ¿o no? Sí. ¿El PowerPoint? El PowerPoint. Sí, entonces, sí se ve. Perfecto, entonces hago la presentación desde el principio. Ahí está, ahora sí. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, bueno. Entonces, bueno,
el agradecimiento, como siempre, a RIMEC por estas actividades y por el hecho de mantenernos en contacto. Como ya anunció René, el tema propuesto para este encuentro está centrado en la producción periodística dispersa de Cesarina Lupati, una escritora periodista italiana con una importante vinculación con la Argentina. Bueno, Cesarina Lupati, dentro de los viajeros e intelectuales italianos y las voces de los periodistas que se destacaron sobre todo a principios del siglo XX, que han publicado en periódicos, en revistas, sobresale por diferentes razones. Tal vez es la única presencia femenina que ofreció una mirada de Argentina desde Italia, abordando desde las cuestiones de diferentes abordajes, ¿no? Viendo desde diferentes abordajes. Se destacó además por su escritura prolífica y atenta a muchas cuestiones contemporáneas y por su participación activa en el espacio intelectual italiano con un relieve internacional. Se trata entonces de una figura que fue de relieve en el ámbito periodístico, literario, político, social, educativo, sea como escritora, publicista, pero también como agente cultural, e incluso llegó a tener algunas funciones institucionales oficiales encargadas por el gobierno italiano. En 1907 se le incluyó en el dizionario bibliográfico dei letterati e dei giornalisti italiani contemporanei, compilado por Teodoro Rovito, entre los cuales se destacan, según Rovito, aquellos escritores dignos de ser recordados por sus obras y con el objetivo de facilitar la investigación de los estudiosos en un futuro. En este diccionario se la presenta como una egregia scrittrice de Milán, una conferencista reconocida y un miembro honorario de la Academia de Ciencias y Letras de Florencia, y se nombra alguna de sus publicaciones hasta ese momento. No obstante, su labor prolífica y su relieve intelectual, e inclusive como este hecho lo señala, que en 1907 fuera reconocida, consideremos que nació en 1877, indica, bueno, que inclusive era reconocida por sus contemporáneos, sea por la gran producción literaria, periodística, y también por su relieve intelectual, por su compromiso político. Sin embargo, se trata de una figura olvidada que se ha desdibujado y marginado, y que yo creo que es importante que se la rescate y se la valorice, tanto en el ámbito cultural argentino como en el italiano. Se encuentra también nombrada en el diccionario biográfico delle donne lombarde de Rachele Farina, en donde inclusive se dan datos biográficos. Como les dije, había nacido en 1877 en Milán y falleció en Génova en 1957, es decir que comprendió un amplio periodo de la historia italiana. Pertenecía a una familia acomodada de Milán, hija de un alto oficial, casado con el periodista y escritor Fortunato Guelfi. Viajó a Argentina a principios del 20, con 30 años, como viajera, no como inmigrante, y eso lo aclaro porque es importante, porque es una mirada externa, o sea, es testimonio, pero no es protagonista de la emigración. Y desempeñó, como les dije antes, diferentes tareas por cuenta del gobierno italiano y también por cuenta de otras instituciones culturales, como por ejemplo la Sociedad Dante Alighieri. Después hay otra bibliografía a su vez en donde se la nombra y que ofrece datos sobre Lupati, como por ejemplo la Enciclopedia Bibliográfica Italiana, en la serie dedicada específicamente a poetas o poetisas y escritoras, editado por María Bandini Buti para el Instituto Editorial Italiano Bernardo Carlo Tossi, del 1941. Y bueno, también hay otro libro en donde la nombran, es el de Laura Pisano, Donne del giornalismo italiano, da Eleonora Fonseca Pimentella e Ilaria Alpi, y que es un diccionario histórico bibliográfico.
Después, bueno, otro estudioso que también le dedicó artículos, en realidad partes de libros, es Lorenzo Luati, en relación justamente con la cuestión vinculada con la inmigración y con la educación, con la literatura infantil. Entre 1908 y 1911 permaneció en Argentina después de haber realizado 2 viajes. Y observó como periodista independiente y representante institucional las costumbres de los argentinos y de la comunidad italiana, convirtiéndose así en una voz importante de los contactos culturales y a su vez como una cronista. Fundó la Liga Naval, visitó escuelas, hospitales, participó en actividades de la Società di Patronato e Rimpatrio per gli Migranti Italiani en Buenos Aires, especialmente en la sección femenina, en encuentros de gala y beneficencia, por ejemplo, para recaudar fondos. Participó en congresos, reuniones, encuentros organizados por el gobierno italiano y realizadas en Argentina en diferentes ciudades del interior para tratar cuestiones relativas a las condiciones de los inmigrantes, atendiendo especialmente cuestiones como la inspección en forma oficial de las escuelas italianas en la Argentina. Es muy importante la labor, el interés de Cesarina Lupati, que es necesario recordar que sobresalió sobre todo como escritora, autora de libros dedicados a la infancia. Uno de ellos, o son varios en realidad los libros que hasta hace no mucho eran de lectura frecuente entre los niños en Italia, como por ejemplo Mondo di Burattini, que inclusive fue traducido al croata en 1934 y después otra traducción en 1979 y que fue llevado al teatro a principios de este siglo. Luego también está I Monelli di Londra, El tesoro nascosto, en fin, la bibliografía es muy abundante. Su labor en relación con la educación, entonces, es relevante no solamente por este filón como autora de novelas y de cuentos dedicados a la infancia, sino también que en numerosos de sus artículos, de estos que se encuentran dispersos en revistas, han tenido como objeto abordar la cuestión referida a la educación. Inclusive ejerció tareas vinculadas con la educación desde el ámbito encargado por el gobierno italiano. Por ejemplo, en la revista I diritti della scuola, en un artículo de 1908, se hace referencia a la atención que dirigía Cesarina Lupati a las escuelas italianas en las colonias argentinas. En una carta publicada en esta revista, es decir, en I diritti della scuola, en otro número, siempre del 1908, Lupati se refiere a su viaje a Argentina y al informe presentado al Congreso degli Italiani all'estero en 1908, cuyas actas fueron publicadas 2 años más tarde, en 1910, por el Instituto Colonial Italiano y que hace referencia a la carta enviada por Cesarina Lupati al ministro Tommaso Titone, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, en donde dan cuenta no solamente de la situación de los inmigrantes, sino también específicamente de la escuela. En esta descarta describe justamente las condiciones de los maestros italianos en Argentina, las dificultades económicas que tenían los maestros, o sea que, bueno, ya vemos que es un problema de casi un siglo, en fin, cierro paréntesis. Después, la organización de los horarios, abro de nuevo paréntesis, la doble programación, las clases agrupadas y después el poco e insuficiente material. En esta carta anuncia una campaña para formar una biblioteca de la Asociazione Magistrale de la Ciudad de La Plata, en donde pide el sostén de los lectores de la revista, señala ya que cuenta con el apoyo de la Dante Alighieri de Roma e invita a participar a autores editoriales donando los libros. Participó a su vez con otros artículos dedicados a la escuela de los inmigrantes italianos en Argentina en diferentes periódicos como La Tribuna, I diritti della scuola, y todo esto es todo un material que actualmente se encuentra olvidado, disperso, difícil de encontrar, sino perdido en parte. Lupati fundò durante la Primera Guerra Mondiale il Comitato di Rifugiati Redenti en Milán,
durante justamente la Primera Guerra Mundial y observó las condiciones de los italianos prisioneros de guerra en Suiza. Integró el primer comité directivo del Sindicato de Autores en Milán y fue interesante esto, la primera mujer que cubrió ese rol. Viajó a la Argentina en 2 ocasiones, como les había señalado antes, entre 1908 y 1911. En 1908, por encargo de Tommaso Titoni, ministro de Asuntos Exteriores del tercer gobierno de Giolitti, y en 1911, encargada por el ministro de Asuntos Exteriores, también Antonino Paternò Castello, durante los gobiernos de Luigi Luzzati y de Giovanni Giolitti. En Buenos Aires participó activamente en el primer Congreso Femenino Internacional realizado en 1910. Ese año se publica su libro de viajes Vita Argentina, Argentina e Italiani al Plata, en la casa editorial Maucci, en la traducción al español a cargo de Augusto Riera, y en italiano, siempre en 1910, en la casa Fratelli Treves Editori de Milán. Fíjense cómo es importante, el mismo libro se publica en contemporánea en España y en Italia, como para dar una idea de la importancia de Cesarina Lupati a nivel intelectual e internacional en ese tiempo. Ese mismo año publicó en la revista La Vita Internazionale un artículo dedicado al centenario de la independencia argentina, cuyos festejos presenció. Participó además en homenajes a Edmondo de Amicis, organizados por la Dante Alighieri, como se consigna en un artículo en I diritti della scuola de 1908. También se ocupó de la crisis entre Argentina e Italia entre 1911 y 1912 por el control de inmigrantes y la suspensión de la inmigración que provocó pérdidas económicas, sobre todo en el sector de la agricultura para Argentina. En un artículo que tiene como título Scuola di Bordo, que se publicó en la revista Italia Letture Mensili de 1912, se ocupa de proyectos de educación en una nave que llevaba a inmigrantes de Italia a Argentina. Y es interesante este artículo porque muestra cómo puede ser la educación popular, inclusive para adultos, para inmigrantes, para gente de la tripulación, y este artículo a su vez está ilustrado con fotografías realizadas por la misma Cesarina Lupati. Tiene una producción amplia, no solamente en lo que se refiere al género discursivo, al género literario, sino también por su posición ideológica, que fue compleja, como lo señaló Lorenzo Loati. Abarcó desde un patriotismo liberal de corte risorgimentale y nacionalista, incluso de impronta corradiniana. Se acercó a movimientos pacifistas y nacionalpatrióticos de inicio del siglo XX, digamos que aparentemente coqueteó con el fascismo. Participó también con movimientos feministas de inspiración socialista, con el nacionalismo democrático y redentista, interventista, y siguió ideales liberales y progresistas. Y fue importante su condición como viajera, ya que participó en espacios públicos y políticos y difundió y participó en el movimiento feminista de aquellos tiempos a través de artículos en periódicos y asociaciones. Contribuyó como viajera feminista vinculada con la inmigración en la formación de la conciencia feminista a través de los periódicos. Ahora, más allá de los libros, es importante y relevante, insisto, la producción dispersa de artículos en periódicos, revistas, que recogen su experiencia en Argentina y describen la comunidad de emigrantes. Sus artículos tienen un corte testimonial histórico, y por lo que se refiere a su compromiso político femenino y pacifista, colaboró en el periódico La Vita Internazionale, fundada por Teodoro Ernesto Moneta, que lo ven aquí en la imagen, que fue Premio Nobel de la Paz en 1907 y que había fundado este periódico como denuncia de las represiones sociales en 1899. La centralidad de esta publicación se encuentra en la misma aspiración pacifista del libro. Participó a su vez en el Pabellón de la Paz armado por Moneta en el Congreso Universal de la Paz en la Exposición de Milán de 1906 y colaboró en el periódico L'Amico della Pace, Almanaco Popolare Illustrato, fundado por Moneta, siempre por Moneta, en 1890, que fue cerrado por el fascismo en 1937. En 1905 dio una conferencia contra la empresa colonial italiana
y criticó en esa misma conferencia la represión de los trabajadores en Rusia por parte del zar. Participó en el primer Congreso Femenino Internacional, realizado, como les comenté antes, en Buenos Aires en 1910, en mayo, y que fue organizado por la Asociación Universitarias Argentinas, y tiene numerosos artículos sobre inmigración en donde abordó la condición de la mujer argentina e italiana. Por ejemplo, en su libro sobre la vida argentina, menciona la labor del Consejo Nacional de Mujeres y propone el programa del feminismo y el ideal pacifista. Ahora, lo importante de Cesarina Lupati es ver que fue sobre todo una escritora que se adelantó a su tiempo en muchísimas cuestiones y que fue hija de las mismas contradicciones de su tiempo, como habrán visto todas las oscilaciones ideológicas, inclusive contradictorias, que ella acompañó y que inscribió en su escritura. O sea, fundamentalmente, yo creo que es una figura que es necesario recuperar, que es necesario que se recojan todas sus producciones dispersas en los periódicos, en las revistas, ya que es una escritura que, siendo la escritura de una mujer protagonista que después pasó a las márgenes, encierra una potencialidad que puede dar cuenta justamente de las contradicciones ideológicas del periodo en el cual vivió y yo creo que todavía en cierta medida no se han resuelto. Bueno, les agradezco la atención, espero no haberme excedido con el tiempo. Tienen ahí mi correo electrónico y ahora en la chat les voy a enviar el artículo en donde está mucho más detallada digamos, las cuestiones estas que les he presentado y que, y que yo creo que es necesario insistir sobre el hecho de rescatarla y de recuperarla. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, Fernanda. Bueno, Fernanda, nos has hecho descubrir que hace exactamente 110 años que los docentes investigadores, tenemos exactamente los mismos problemas. Carga horaria y sueldo. No es que en eso se resuma todo tu trabajo, pero yo lo anoté, ¿no? Ahí quedó agendado. Bueno, gracias a las dos y al expositor. Y hay preguntas ahí. A mí me gustaría que la gente se animara a expresarlas verbalmente, para no tener que leerlas, que surja un poquito el diálogo. Hay una que es para los tres, de Andrea, pero se animan a preguntar, a abrir el micrófono y luego cerrarlo, por favor. No se animan. Es para hablar lo que escribimos. Claro, que en vez de, vale. en vez de leer la pregunta, digamos que quien la ha hecho la exprese. Vale. ¿Y quién empieza? Dime. Creo que la primera fue la tuya, así que empezamos. Vale. A ver si me recuerdo. A ver. Creo que es para Guadalupe. Voy a leer, ¿vale? Porque si no voy a olvidar de algo. Claro, me encantó todo. Y sí, en Brasil es curioso porque Gertrudes es muy poco conocida. Pero es conocida en literatura. Yo cuando hacía letras, estudiaba italiano, he leído algunas cosas y todo, utilicé en enseñanza también, pero en general en la historia no se conoce tanto. Hoy por hoy parece que las cosas cambian un poco, pero los historiadores están se apropiando un poco de la dimensión historiográfica de Gertrudes, o sea, las concepciones de tiempo, temporalidades y todos. Y me encanta Gertrudes. Pero me gustaría saber un poquito, Guadalupe, sobre cómo, sí, la verdad, Gertrudes trabaja de una forma, entiende o se posiciona de una forma distinta para mujeres esclavas, porque estoy un poco pensando cuando ella trabaja con los indígenas, negros, mujeres, esclavos. Y las mujeres
esclavas, o sea, de una forma un poco más interseccional. ¿Eso llama la atención de Gertrudis Gómez o no? Esa es una pregunta a ti. Bueno, muchas gracias Marcelo por tus comentarios. Y vos sabés que creo que hay un trabajo en específico muy interesante que te puede servir para buscar esta beta, A mí me gustaría. que se llama justamente La Mujer, que es un ensayo que ella publica en el álbum de Lo Bueno y Lo Bello, que es un periódico que ella edita, además, que está súper interesante porque es un periódico que edita cuando vuelve, en el breve periodo que ella vuelve a Cuba, edita este periódico, Lo Bueno y Lo Bello, periódico femenino se llama, está en la Cervantes Virtual, y hay un ensayo que está publicado en tres periódicos diferentes, en 3 fragmentos, en 3 entregas, y que en La Mujer, discurre un poco de la historia de cómo es que hemos llegado las mujeres a ese punto, y trata por ahí en la mujer esclava, aunque no es su tema principal, porque su argumento está muy bueno, porque es cómo a partir de la cualidad sensible que se nos ha enfatizado, que se nos ha asignado, entonces va haciendo toda esta historización de nuestra sensibilidad, y le da una vuelta de tuerca, ¿no? Un poco en una treta al estilo Ludmer, porque ella lo que consigue hacer es, bueno, si las mujeres tenemos esta cualidad sensible, entonces nada más apto para las mujeres que hacer poesía, que escribir, ¿no? Que hacer literatura. Pero para eso hace todo un recorrido histórico, y ahí creo que te puedes encontrar con esto que estás buscando, en ese ensayo, La Mujer. Me fijo igual, si encuentro alguna otra cosa, te la paso con muchísimo gusto. Gracias, Guadalupe. No, a ti. Pareciera como Guadalupe, que siempre a través de la historia las mujeres han tenido que justificarse, han tenido que generar un criterio de autoridad, ¿no? Para autorizarse, valga la redundancia. Y vos mencionabas hace un rato la palabra raro, ¿no? El prologuista decía es un caso raro, excepcional, y me fui a 1637, en un prólogo de la narrativa de Sayas, novelas amorosas y ejemplares. Ella hace su prólogo, y hay alguien que hace un prólogo, o ella misma lo hace, no se sabe, prólogo a un desapasionado, y en un momento dice lo mismo, ¿no? Disposición admirable, gracias singulares, y entendimiento claro, y por momentos sutilísimo, disposición, gracia singular. Es un caso raro, ¿no? Siempre la que escribe, la que se dedica al arte, la que se desplaza de la normativa, funciona como el caso excepcional, el caso raro, es la rara, ¿no? Interesante, y evidentemente viene de un par de siglos atrás. Eso No, efectivamente, René, y bueno, para también engancharme un poco en tu idea, en esta afiliación tan de siglo, vamos al 17 también, Sor Juana Averrara, ¿no? Y se ha enfatizado mucho en esta cualidad extraordinaria, que insisto, para mí tiene esta cosa de más allá de que efectivamente la mujer, bueno, se conoce menos la escritura de la mujer que de la del hombre, pero énfasis, ¿no? en lo raro, para también propiciar el aislamiento, ¿no? O sea, son tan raras que es imposible trazar una genealogía a lo largo del tiempo. Y esto me adelanto un poco a la respuesta de esta pregunta: ¿cuáles han sido los desafíos, ¿no? de estas investigaciones? Y yo pienso que un desafío en investigar a estas mujeres, y aún en Gertrudis, que insisto, es famosísima en el siglo XIX, o sea, a diferencia de otras muchas mujeres, ¿no? Es esta posibilidad de trazar redes entre las propias mujeres, ¿no? Por este énfasis que ha hecho la crítica de establecerlas como hitos aislados, extraordinarios, excepcionales, ¿no? Entonces ahí creo que eso es un desafío, ¿no? En las investigaciones, envolver
a familiarizar, ¿no? a emparentar esta tradición de escritura femenina, ¿no? Sí. Y acá esta expresión en este prólogo, disposición admirable, una cosa rara. Y también interesante, esto no lo había escuchado nunca, el temor al ridículo. Sí, no, eso en el siglo XIX se ve muchísimo, temor al ridículo. Y además en no hacer caso de una máxima absoluta que es la discreción, ¿no? Una mujer tenía que ser discreta y publicar era atentar contra esa discreción. Sí, eso no lo había escuchado y me parece interesante, ¿no? Sí, eso está muy presente en el siglo XIX. Y este gesto también de excusarse, Gertrudis lo tiene en casi todas sus obras, por lo menos la de la juventud, de decir, bueno, escribo porque me lo han pedido, ¿no? Pero siempre haciendo toda esta argumentación, justificando su propia, no solo la escritura, sino la publicación de sus obras. Sí, la necesidad constante de tener que justificarse. ¿Qué más? Sí, Gladys. Al respecto, sobre esta idea que están comentando de publicar, generalmente uno cree que las mujeres escribían y publicaban en vida, pero eso generalmente no era el caso. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo la mayoría de sus obras publicadas después, cuando ella había fallecido. Y recuerdo el caso de la única autora de novelas de caballería que escribió el Cristaleán, Beatriz Galindo, que la que le publicó las obras fue su hija. O sea, que esta estructura, escribo siendo mujer y puedo publicar en vida, es actual, pero en nuestros tiempos pasados no siempre fue así. Y se relaciona no solamente con el hecho al ridículo, sino con la inversión económica que había que hacer para publicar. Si las mujeres no trabajaban y no tenían un marido generoso, o una hija, o hasta un amante, o un hijo, ¿cómo iban a publicar? Entonces, era realmente un ambiente cerrado para las mujeres. Esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar en internet en el proyecto Vieses, que es el de la Biblioteca de Escritoras Españolas, que hace mucho tiempo lo creó Nieves Baranda. Pongan así, yo se lo voy a escribir en el chat, porque ella incluso ahí, con el equipo que tiene, publica más de, no recuerdo si son 200 autoras que escriben poesía en el siglo, fines del XVI y principios del XVII. Y es sumamente interesante el rastreo que ha hecho de las biografías y del contexto que no apoyaba, a pesar de que los grandes escritores, los canónicos, valoraban la escritura femenina. Por ejemplo, Lope, que sí valoraba a Beatriz Galindo, pero en cuantos programas nuestros o en cuanta de nuestra bibliografía rompemos esa mirada androcéntrica que tenemos de enseñar literatura. Por lo menos yo hablo de la literatura en lengua castellana. La mayoría son varones los que enseñamos y han existido mujeres reconocidas por sus contemporáneos y por sus coetáneos. Incluso uno podría plantearse que han pasado a través de los siglos, porque fueron publicados en el 600, en el 700 y nunca más se editó, ¿no? Es el caso del ejemplo que das, Gladys, y claro. Yo trabajo Mujeres Castellanas, Mariana de Carvajal, recién 1980-85 se hizo una pequeña publicación de su narrativa que pude comprar y acceder de casualidad en algún trasto viejo en Madrid, y Leonor de la Cueva y Silva, gran poeta, ¿no? Que también olvidada y recién estos últimos años
recuperada de la Biblioteca Nacional de Madrid y publicada, ¿no? Pero, y publicado fragmentos de su producción. ¿Qué ha pasado? Que tampoco se publican, no tiene que ver con la cuestión editorial, de dinero, de intereses de lectores. Calculo que debe ser por ahí, ¿no? De ahí viene toda esa problemática. Fernanda, y relacionado con este tema, Cesarina Lupati, ¿se autopublicaba? ¿Quién era? Ella publicaba en grandes editoriales de Milán y de Florencia. Y después, bueno, publicaba también en revistas importantes, era planta estable como colaboradora en numerosas revistas. Cuando señalé con quién se había casado es importante porque en algunas partes ella aparece inclusive con el apellido del marido, o si no con las iniciales. Entonces hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción. Ahora, ella, leyendo ahí las preguntas, ella escribía fundamentalmente en italiano, escribía en italiano. Sí hubo la traducción de ese libro al español en contemporánea cuando salió en italiano y después, bueno, en croata, etc. Pero, o sea, era fundamentalmente su producción principalmente, totalmente en italiano, pero publicaba tanto en Argentina como en Italia, ¿no? Eso es interesante. Y después, bueno, o sea, era lo que se llama, o se llamaba publicista, es decir, una periodista independiente. O sea, que era súper moderna para su época, ¿no? Pero siempre está el tema económico en las mujeres. Sí. Solamente que ella, digamos que era de una familia acomodada, o sea, sí trabajaba, era independiente, pero tanto es así que cuando viajaba a la Argentina cumplía un rol institucional, consular, viajaba en primera clase, pero igual ella se movía entre los inmigrantes, iba a ir a la escuela de a bordo, hablaba con los inmigrantes, los fotografiaba, hablaba con la tripulación, ella no tenía problema en estar en medio de la gente, pero o sea, con su rol como observadora, como escritora, como novelista y como representante del gobierno para denunciar sin ningún tipo de problemas cuáles eran los inconvenientes que tenían los inmigrantes y los italianos que vivían en las colonias, inclusive para criticar y proponer cosas a favor también del gobierno argentino. Y todo con una mirada moderna, por ejemplo, en este libro que es Vida Argentina, publicado en 1910, bueno, habla a favor del feminismo y de las mujeres en Argentina y señala que, sin embargo, hay algunas cuestiones que no se han resuelto todavía en Argentina, pero que, según su perspectiva, no sé si optimista o tal vez eran otros tiempos, pero diferentes a cómo los pensamos ahora. Pero, por ejemplo, decía que hay algunos temas, algunos problemas que están siendo estudiados por las feministas argentinas y que tienen que ver con la felicidad de las mujeres, que todavía no están resueltos, y los enumera. Pónganse a pensar 1910, el divorcio, la indagación de la paternidad, la protección de la madre pobre, y finalmente, bueno, de la madre pobre y de la ilegítima, la ley sobre el trabajo femenino. Pensemos que todavía eso no está resuelto porque cuán difícil es a veces para las mujeres acceder a cargos importantes, y a veces para la paridad del trabajo lo que cobra una mujer es menor. Y después el voto. En Argentina está hablando de 1910. Son muchas propuestas del socialismo argentino. Sí, por supuesto, y del socialismo. El socialismo democrático, en realidad. A fines del socialismo, siglo XIX, principio del XX. Y del socialismo italiano, porque, o sea, ella en realidad, por más que estaba en Argentina y participaba en el Congreso, ella hablaba como argentina, porque inclusive este libro es sobre la vida argentina e italiana, y el título está observado por una mujer italiana. Es como si fuese a lo mejor
vos tenés mucha, pero yo la interpreto como una embajadora cultural para ambos lados del Atlántico, te diría yo. Sí, sí, totalmente. O sea, no solamente como con las funciones institucionales, sino también como un agente cultural. Era hiperactiva, se preocupaba, sí, por ejemplo, de los prisioneros italianos en Suiza, hablaba de la situación inclusive en Brasil, de le faccende, y los comparaba con las colonias italianas y con la situación de los campesinos en Italia, y proponía mejoras en las dos orillas, ¿no? O sea, ella era italiana, pero, o sea, no la excluía de observar todo desde una posición, hay que admitirlo, privilegiada, pero, o sea, igual comprometida con la realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, una pregunta que haría a los tres. O sea, a las mujeres que ustedes han trabajado o han estudiado, ¿le han encontrado algún texto en el que ellas se describieran como feas, como mujeres que no iban a ser, digamos, a lo mejor la italiana esta no, pero las otras mujeres como que no iban a tener un pretendiente porque eran feas? Porque hay casos en Argentina de mujeres feas que han hecho mucho por la mujer. Entonces, esa fue una variante a veces en los escritos. Bueno, en mi caso particular, bueno, en el caso de Gertrudis, mejor dicho, no recuerdo yo haber encontrado uno en el que sea, porque también hay que diferenciar los personajes que ella crea, ¿no?, de los textos autobiográficos. Ella como tal, no recuerdo yo que se asuma como fea y entonces, desde esa posición enarbolar alguna lucha o demás. Sin embargo, sí, ella muchas veces, digamos que su conflicto identitario está más en la cuestión de ser cubana en España, ¿no? Y entonces ahí tiene esta cosa de ser criolla y de muchas veces sentirse ajena al sistema literario español, y cuando vuelve a Cuba sentirse también que la acusan de ser española. Entonces como que su conflicto de identidad está más relacionado con su americanismo en algún punto, más que con sus cualidades estéticas, ¿no? Gracias. Perdón, quería a Tassio plantearle que yo había señalado que no conocía en la Argentina, no sé si Gladys, Lía, que hubiéramos tenido en aquel entonces en nuestra dictadura algún periódico, algún pasquín, con tendencia homosexual. Y en ese momento querías decir algo, Tassio, y yo te interrumpí, no sé si lo querés agregar. Y después tengo una preguntita. Está silenciado. Tassio, aprovecho para que conteste también la otra parte, ¿no?, que para hablar más de las tensiones internas entre editores o lectores de Lampião de Esquina. Si hay mujeres, por ejemplo, travestis, no sé cómo se llama en español, no me acuerdo. Travestis. ¿Cómo se dice? ¿Puede ser la mía pregunta? Sí, hay otra. Como é uma oportunidade de estarmos juntos, pessoas que trabalham e que têm trajetórias muito distintas, né? Em Brasil, em México, em Argentina. Me gostaria de saber quais foram os desafios, as dificuldades para hacer as investigações, desde encontrar as fuentes, desde conseguir financiamento, apoio institucional. Me gostaria de ouvir um pouco sobre as experiências distintas. Certo. Professor René, então, o Somos é batizado em homenagem a um jornal da Frente de Libertação Homossexual da Argentina, que também enfrentou problemas com a ditadura e que também
foi perseguido. Inclusive, o Somos é o nome desse jornal. Eu não posso dizer que seja equivalente ao Lampião da Esquina, porque o Lampião surge antes do Somos, da organização Somos aqui no Brasil, da organização Somos. Então, eu não posso dizer que o Lampião era um desdobramento do Somos brasileiro, no caso. Mas, aparentemente, o Somos Argentino era um desdobramento da Frente de Libertação Homossexual Argentina. E existiram outras iniciativas aqui na América Latina de frentes assim também. E que também foram utilizadas por causa dos seus respectivos, né, contextos de repressão da ditadura, ou por questões morais também. Tem inclusive uma das edições do Lampião da Esquina que fala especificamente sobre essas iniciativas e, de alguma forma, como os meninos viam como o Brasil chegou meio que atrasado na festa, né, na festa da luta, por assim dizer, de criar essas perspectivas assim, de enfrentamento, de organização. Diz o Trevisan, que é um dos fundadores do Lampião e um dos fundadores do Somos, que ele encontrou um dos membros da Frente Homossexual, né, de Libertação Homossexual Argentina, e falou que queria batizar a organização brasileira com o nome de Somos. Segundo o Trevisan, esse membro ficou particularmente emocionado com a ideia de continuidade, né, proposto pela formação da organização aqui no Brasil. Então, havia, de fato, um diálogo. O Trevisan, em especial, ele se preparou, ele fez um alto exílio para os Estados Unidos, ele passou um tempo morando nos Estados Unidos e se politizando, como ele mesmo diz, né? E aprendendo formas de militância. E logo quando ele retornou, por volta de 76, ele tentou iniciar uma organização política. Ele fez um evento, uma espécie de assembleia para chamar os homossexuais aqui. Só que esse evento foi ceifado pela ditadura militar. Diz que colocaram um tanque no lugar que ia ter o evento, com a suposta ideia de que haveria um evento, né, contra as morais e os bons costumes, né, que seria um evento subversivo, e eles foram impedidos de fazer. O primeiro encontro nacional de homossexuais aqui no Brasil só vai acontecer lá em 1980. No final... em 79, eles fazem uma espécie de assembleia para preparar o evento. Então, em 79 de fato, onde acontece o evento nacional, e em 80, quando existe o evento voltado para a sociedade civil na época, né? Então, demora um pouquinho ainda. Foram só 2 anos depois do Lampião da Esquina surgir. Então, tem esse conflito. Em relação às minhas dificuldades, vou falar agora, depois eu volto para a sua pergunta, Marcelo. Eu acho que a minha maior dificuldade foi saber em qual memória sobre os fatos eu iria me debruçar, porque houve uma cisão bem contundente assim na historiografia sobre esse momento, né? Sobre o que motivou a formação desses grupos e o que motivou o rompimento desses grupos. Dois posicionamentos bastante diferentes. E eu tive que embora eu tivesse a suspeita de que um estava sendo mais coerente do que o outro, eu tive que fazer esse trabalho investigativo de cruzar as narrativas e ver onde é que um estava falando a verdade, aspas, e onde o outro estava acrescentando fatos, por assim dizer. E tentar alinhar essa visão crítica sobre as duas versões para, de fato, entender o que tinha acontecido, né? Claro que a gente não vai procurar os fatos procurando a verdade, porque são coisas que aconteceram, enfim, não tem como emular. Mas, por outro lado, é importante a gente também ver quais são as limitações dessas narrativas. E aí, em um dos trechos da minha dissertação, eu coloco em choque mesmo esses dois testemunhos, porque são 2 trabalhos que são frutos de 2 lideranças políticas do período, que se tornaram 2 grandes pesquisadores sobre o tema e que produziram 2 grandes testemunhos sobre essa mesma memória, sobre esse mesmo fato. Então, eu
cruzando a análise, a visão dos dois, cruzando com a análise documental, eu fui ver ali os limites disso. Eu acho que talvez essa tenha sido a minha maior dificuldade mesmo, manter esse grau de coerência e distanciamento investigativo e tentar cruzar ali, sem cruzar os limites, né? Em relação ao que o Marcelo falou, o Lampião da Esquina, ele era um jornal inteiramente organizado por homens. Diz os meninos do Lampião que as mulheres não faziam parte do corpo editorial, não foi por falta de convite. O que eu acho que faz, de alguma forma, sentido, porque naquele contexto existia muito um apelo assim, da autonomia organizativa, tanto do movimento negro, como das mulheres, como também dos homossexuais. Então, acho que esses limites, eles eram realmente um pouco menos borrados, né? Essa perspectiva mais interseccional que a gente já tem muito por causa das contribuições da epistemologia feminista, dos estudos de gênero, e até mesmo da prática política das organizações aqui, progressistas, acabaram meio que matizando esses grupos e criando essas misturas que são hoje muito mais mais fluidas do que naquela época. Então, as mulheres acabaram não participando. Em relação às travestis, essas eram vistas como um braço dos homossexuais, é como se compusesse o corpo social. Então, é como se o fato de já existirem um jornal que falava sobre organizado por homossexuais, de alguma forma estava incorporando as travestis, embora houvesse, de fato, certas temáticas complicadas, porque existia a reprodução de algumas normas de gênero, como uma hierarquia do gay que é mais masculino, em detrimento do gay que não é tanto. E aí, nesse sentido, a travesti, porque ela rompe com várias dessas noções de gênero, ela era muitas vezes estigmatizada, ou até mesmo questionada por colocar silicone, por ter cabelo grande, ou por ser mais feminina. Então, existem algumas falas que são que hoje a gente vê como problemáticas, mas que na época também eram vistas, porque as próprias travestis iam lá e falavam: qual é o problema de eu colocar silicone? Qual é o problema de eu ser feminina? Aí existiam relatos assim que reafirmavam essa posição na própria época. Hoje a gente sabe que isso é claramente transfobia, mas na época também já era visto como algo problemático, entende? Em relação à participação das mulheres, elas de fato se tornam colaboradoras ali, intermitentes do jornal. Existem algumas edições que são voltadas para as mulheres, ou que mulheres assinam matérias-chave, como, por exemplo, a Opinião, que era uma seção específica que era... Ai, tem um nome específico para isso, eu esqueci agora. Era o editorial, pronto. O editorial da edição, assinado por algumas mulheres que eram militantes lésbicas também. Mas, em relação a essa atuação desses grupos, também houve rupturas, né? As lésbicas saem do Somos, vão organizar junto com as meninas, com as feministas, porque não conseguiam lidar com o machismo dos homossexuais, né? Mas enfrentam a lesbofobia das feministas, mas, de toda forma, elas acabam também criando as próprias iniciativas, elas vão ocupar os lugares específicos, elas vão criar o próprio jornal, que é o Xana com Xana, um jornal que é organizado pelas mulheres lésbicas, e que, de fato, não teve o mesmo alcance do Lampião, mas é uma iniciativa inteiramente delas, né? E também existem outras camadas, porque o Lampião tinha uma visão muito específica de como os gays deveriam atuar politicamente, ou, pelo menos, ao mesmo tempo que eles traziam perspectivas opostas, né, com um tom mais democrático. Mas isso acabava criando muitas posturas de conflito, né? E foi justamente um pouco disso que eu falei, do fato do Lampião ter sido atingido por esses desencontros, por muitas vezes demonstrar certa inflexibilidade de incorporar outras perspectivas, sobretudo dos homossexuais que eram de esquerda, dos homossexuais que se organizavam alinhados a uma perspectiva mais marxista, de luta de classes,
muitas vezes o Lampião ele não entendia isso como algo positivo, por causa de toda a sombra que o stalinismo tinha na perseguição das homossexualidades. Então, tudo isso acabava criando várias disputas políticas sobre a agenda social, sobre como é que o Lampião, ou como é que os homossexuais deveriam agir politicamente. Então, são todas essas questões aí que tornam a temática interessante, né? Eu falei das dificuldades, mas eu acho que a minha maior facilidade foi o próprio Lampião, porque como ele buscou ser esse lugar de memória, eu encontrei muitas dessas questões expostas por eles mesmos, né? Isso é bem interessante, porque era um projeto cultural, um projeto político, um projeto de protagonismo homossexual, enfim, né? Apaixonado pela minha fonte. mas é sobre isso. Eu tengo que hacer esta consideración. Pero sí, para los argentinos, no sé si hay una referencia parecida, porque Xana con Xana en portugués de la época es una referencia, digamos, a los órganos sexuales femeninos. Es un término, digamos, Vagina lúdico y politizado. Un poco así, feminista lesbiano, lésbico, no sé. Algo así, Xana con Xana. No se usa más en general, pero se comprende en Brasil perfectamente. No es muy común. Nos van quedando los últimos minutos, no sé, alguna otra. Sí, Vamos, bueno, Fernanda. a mí me gustaría responder ahí algunas cuestiones que habían quedado pendientes, trataré de ser lo más rápida posible. Bueno, las dificultades que he encontrado, que encuentro todavía en la investigación, porque sé que estoy en los principios, aparte del relevamiento del material que es disperso, es tratar de encuadrarme y no encuadrar, o sea, mejor dicho, encuadrar y no encuadrar ideológicamente los textos para que no queden atrapados en una etiqueta. Luego, referencias a hechos menores contemporáneos que son objeto de crónica de Cesarina Lupati, que son significativos, sin embargo, pese a ser menores en los procesos históricos porque son como puntos claves. Y luego la reconstrucción de una red o de campo intelectual aparentemente menor, pero que en ese tiempo era muy importante. Y después había hecho otra pregunta, habían hecho otras preguntas referidas a la fealdad o la belleza de las mujeres, ¿no? ¿Cómo las veía Cesarina Lupati? Bueno, Cesarina Lupati siempre en este libro Vida Argentina, pero después está también los otros artículos, oponía, bueno, la mujer italiana y la argentina siempre desde el feminismo, diciendo que, bueno, que la mujer feminista italiana estaba exasperada, tenía una actitud venenosa, era fea, a diferencia de la mujer feminista argentina, que viene elogiada por la belleza, por la feminidad, y no hay una hostilidad por parte de los argentinos, de los varones, de los hombres, hacia las mujeres feministas. Y señala como una cuestión contradictoria, paradójica dentro de los movimientos feministas en Argentina, el hecho de que se organizaran actividades, por ejemplo, banquetes a favor de las mujeres, banquetes organizados por los hombres a favor de las mujeres en donde no podían participar las mujeres. Y bueno, y cito como para cerrar esto, dice siempre, voy a leer la traducción al español, ¿no? Dice, entre las más atrevidas propagandistas del pensamiento argentino, no recuerdo haber visto una mujer fea y antipática. Aún tengo ante los ojos de la imaginación los semblantes jóvenes y graciosos de algunos señoras y señoritas que vinieron a buscarme y darme muestras de su benevolencia, aún sabiendo, pobrecillas, que no militaba yo en sus filas. Y bueno, y habla de las mujeres argentinas feministas que son frescas y son rosadas, elegantes, que sin embargo su oratoria tiene dejos de charla pajaril y que agrada hasta a los hombres. O sea, feministas en cierta forma inofensivas desde el punto de vista de Cesarina Lupati, pero bueno, me parecía interesante leerles esta parte porque aparte es irónica y es también crítica de su propia cultura. Y me parece muy actual en muchas cuestiones, ¿no? Pero eso, bueno, cierro.
yo quería agregar justo en esto que dice Fernanda, que me parece extraordinario además, y en lo que vos enfatizabas respecto de las dificultades y que nos pregunta Andrea, que en esto quisiera también seguir esta misma idea, ¿no? Porque a mí lo que se me dificulta mucho también es esto de aplanar, ¿no? O sea, de proyectar un poco, ¿no? Porque como que pretendemos ver en estas mujeres, ¿no? Lo que queremos ver, ¿no? Y muchas veces sucede que no, que tienen un montón de contradicciones, que tienen un montón de aspectos hiperturbios, que después dicen una cosa y dicen... Entonces es como muy difícil respetar esta esencia tan humana, ¿no? Y no... abandonarnos un poco en esto que queremos escuchar, ¿no? En aquello que queremos escuchar. Creo que esa a mí se me plantea como una gran dificultad en mis investigaciones. Muchas gracias, muy preciso. Eso. Es cierto, lo que queremos escuchar, a veces le hacemos decir a los textos, a los periódicos, a un film, a una serie, le hacemos decir lo que nosotros queremos, ¿no? Es decir, y es otra cosa la que le está diciendo. Me parece interesante, Guadalupe, eso, ¿no? Poder, y saber que hay contradicciones y que las identidades, los que trabajamos estos procesos, mujeres, varones, sexualidades, las identidades no son únicas, ¿no? A través de la historia, de la propia historia nuestra, uno va cambiando su propia identidad, es un hacerse constante. Entonces, a lo mejor en determinado momento, estas mujeres, este homosexual, aquel travesti, pensaba, decía, vestía, miraba el mundo de un modo, 10, 15 años después lo miraba de otro. En estas contradicciones que decimos nosotros, es parte del propio proceso identitario de los y las sujetos. ¿Algo más? Que nos quedan solo 4 minutos para no pasarnos, o pasamos a despedirnos ya para el último encuentro del año. No sé, Marcelo, Gladys. Creo que no más, Bueno. pero hay que sacar la foto. Bien. Y yo intenté sacar una, pero tú has salido con la boca abierta. No, pero yo siempre voy a salir con la... Siempre voy a salir acabo con de la destacar una foto. No voy a mantenerla. mantenerla. Hablo a ver, mucho. Hablo mucho. En 3. 1, 2, 3. Perfecto, está guapo. Todos estamos guapos y guapas. Como hablo mucho, siempre salgo con la boca abierta. No, es que quería garantizar la foto porque estaba preocupado de caer o algo así, no sé, pensaba en olvidarme con las charlas y todo, mas es eso. Bueno, entonces eso, muchísimas gracias a todos y todas, fue un placer, aprendí muchísimo. Gladys. Y nos encontramos el último jueves que vamos a tener actividad, el 24. Sería nuestro último jueves del año y con aires para el 2023. Ya veremos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos, todas. Muchísimas gracias, muy linda. Muchísimas gracias, muito obrigado. Chao. Dale, chao, Muchas gracias. Chao.